Bueno, ahora vamos a hacer un breve repaso del capítulo 6 que corresponde a cálculo de variaciones. Y para iniciar voy a tomar, primero voy a explicar qué es, tenemos que el intervalo, o sea, cuando tenemos un triángulo rectángulo, podemos nombrar este como el vector R. Y el punto es que aquí tenemos X, Y y aquí digamos tenemos S, el desplazamiento S. De la misma manera, si proponemos en términos de diferenciales, nada más es como rápido lo voy a decir. Esto lo podemos poner como, el desplazamiento lo podemos poner como de x cuadrada más de y cuadrada. Y dependiendo del problema, como lo necesite, esto lo podemos poner como dy entre dx cuadrada más 1 de x, que es, o dx entre dy cuadrada más 1 de y. Pero esto es solo el intervalo, que es algo que voy a usar mucho en todo lo que voy a explicar de este capítulo. Sobre todo en los ejemplos, sobre todo. Ahora sí. ¿Qué es el cálculo de variaciones? Voy a iniciar con dos ejemplos para motivar esto. El primero es, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Una forma de encontrar la distancia más... en general, encontrar una distancia dado una trayectoria es hacer la integral desde, digamos que este es x2 y este es x1, entonces la integral de x1 a x2, justamente de esa función que les había dado, de s. Y dependiendo de si lo quieren poner y en términos de x, digamos si lo queremos poner en términos de x, esto lo podríamos poner como 1 más y' de x al cuadrado, por lo que ya les mostré hace un momento, de x, la integral de x1 a x2, para una y. Esta y sería el camino que va a tomar. Pero ¿cuál es el camino más corto? Esa es la pregunta principal, porque esta es la fórmula para cualquier camino. Pues naturalmente, nada más de solo pensarlo, la distancia más corta pues es una línea recta. Pero eso, ¿cómo lo demostramos? Esa es una de las cosas para los que va a servir el cálculo de variaciones. Para encontrar el mínimo de una trayectoria entre dos puntos. Veamos otro ejemplo. El principio de Fermat, formulado por Fermat, por eso ya su nombre, dice que la luz recorre el camino que hace que sea su camino más corto. La luz en general va a recorrer el camino que sea, que se tarde menos tiempo en recorrerlo, pero no siempre es una línea recta, sobre todo cuando aquí tenemos un medio y aquí llega y después se refracta, o bien cuando tenemos un medio que va variando. Y podemos dar una fórmula explícita para esto. Esta fórmula es que la velocidad es igual a la velocidad de la luz entre un factor. Este factor puede ser variable o puede ser constante. Y en general tenemos que, para hallar cuánto se tarda en recorrer cuánto tiempo tarda en recorrer, tenemos que hacer la integral del tiempo, de 1 a 2. Tiempos, puntos, como le quieran decir. Pero sabemos que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces, claramente tiempo es igual a distancia entre velocidad. Entonces aquí nos va a quedar el intervalo que les dije hace un ratito, ds, entre b. Pero ya sabemos qué es. Entonces, esto va a ser 1 entre c e de s. Ahora, si esta es constante, un medio constante del índice, este índice, entonces simplemente se va a reducir a una línea recta. Pero si no es constante, puede que no. Pero la luz siempre recorre el camino más corto. Y otra vez, ¿cuál es el camino más corto? Estamos buscando el mínimo camino. Ahora sí ya voy a desarrollar toda la teoría para poder resolver este tipo de cuestiones. Voy a considerar, en general, una trayectoria. Digamos una y que dependa de x. Y justamente lo que queremos es encontrar el mínimo camino. El mínimo camino lo voy a denotar como y de x, y minúscula. Ahora le voy a agregar un factor extra, eta de x. Y esto lo voy a renombrar como la y mayúscula de x. La y minúscula es el camino más corto posible. ¿Y de qué estamos hablando del camino más corto posible?
estamos hablando, lo voy a poner ahora así a formal, como el camino que minimice esta integral de x1 a x2 de una función f, puede ser cualquier cosa, bueno, que dependa de y, que dependa de y', que dependa de x. Esto es lo que voy a minimizar, porque todos los ejemplos anteriores siempre eran integral. Justo esta es la que voy a minimizar. Y para esto voy a proponer esta función. Ahora bien, así como está, no nos sirve tal cual como la queremos. ¿Por qué? Porque lo que queremos, y bueno, la solución a este problema no solo nos va a dar necesariamente un mínimo, nos va a dar un punto estacionario. ¿Qué es lo que está pasando? En cálculo tenemos que cuando la derivada es 0, generalmente es un mínimo y un máximo. Eso no tiene por qué siempre ser cierto. Podemos tener así, la derivada, la pendiente es 0, y corresponde a un máximo, o puede ser así, y corresponde a un mínimo, la pendiente, o puede estar así la función, y no va a corresponder ni a un punto mínimo ni máximo, pero siempre van a ser puntos estacionarios. Eso es lo que estamos buscando, ese es el problema principal que vamos a resolver. Vamos a buscar un punto, bueno, más bien aquí la función necesaria para que esto sea estacionario. Ok, entonces propuse mi solución como la tengo aquí. Así como la tengo aquí, no me sirve todavía. ¿Qué necesito? Voy a proponer ahora, siguiente propuesta, y de x más una alfa y una eta constante. Bueno, la alfa es ahora va a depender del alfa. El alfa es un número, y eso de ahora sí ya podemos aplicar el cálculo. ¿Cómo voy a aplicar el cálculo? Chequense. Bueno, antes que lo meta todo aquí, voy a hacer una pequeña observación. Cuando tengo la parcial de una función respecto a esta alfa, bueno, aquí voy a hacer una aclaración rápido más. Aquí la S va a depender de esta nueva función, esta y mayúscula. Entonces le voy a poner aquí y más alfa de eta. Y su derivada, y' más alfa eta prima. Perdón, la eta no era constante, perdón. Es variable. Y la x de x. Esta es la función. ¿Qué pasa si le quiero sacar su derivada parcial respecto a alfa? Bueno, por cálculo normal, tenemos que esto va a ser la parcial de la función respecto a y. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con que y. No es la y que está aquí. La y que estamos derivando ahí es en general la primera entrada de esta función. Es importante que lo dijera. Y después la derivada de y, pero y igual como esta entrada, respecto a alfa, respecto a alfa. Pero la alfa aquí es una constante, entonces ¿qué me va a quedar? Eta. Lo voy a escribir directamente, eta. Más la parcial de f respecto a y'. Pero aquí y' igual, estoy considerando esta entrada. Y bueno, aquí no voy a poner la x porque está directamente la x está implícita en la y. Y eta prima. ¿Por qué? Porque la alfa derivada, bueno, la derivada respecto a alfa me da eta prima. Entonces, esta va a ser mi derivada parcial. Ahora, ¿por qué la voy a necesitar? Porque aquí es donde voy a usar cálculo. Cálculo sencillo donde encontramos máximos y mínimos. Y en general puntos estacionarios. Entonces, voy a tomar la S. Ahora la S va a depender de alfa. Eso es importante. Bueno, voy a tener que la derivada de S respecto a alfa va a ser la derivada respecto a alfa de esta integral. Solo voy a poner aquí f de x. Ya se sabe de qué depende estas cosas. La derivada entra como derivada parcial. Es un teorema de cálculo. Parcial de f respecto a alfa de x. ¿Qué va a hacer aquí? Lo va a sustituir por lo que tengo aquí. Esto me va a dar la integral de x1 a x2 de la parcial de f respecto a eta
eta más la parcial de f respecto a y' eta prima. ¿Qué está pasando aquí? Depende de eta y de eta prima. No nos interesa eso, queremos que solo dependa de una función. Ahorita van a ver por qué quiero que dependa solo de una función. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser integrar por partes. ¿Qué voy a hacer aquí? Miren. Vamos a tener aquí que la derivada en general respecto a x de la parcial de f respecto a y' multiplicado a eta va a ser eta prima parcial de f respecto a y' más eta, la derivada respecto a x de la parcial de f respecto a y'. Entonces voy a borrar acá arriba y justo lo que voy a hacer es sustituir este término, bueno, despejar y sustituir este término aquí. ¿Qué me va a quedar? Esto me va a quedar integral de x1 a x2 del primer término, ese ni lo voy a tocar. Más este término. No, perdón, este. Menos, porque estoy integrando por partes, este término. Ajá. Solo despejé, no hice nada más. Todo está muy simple hasta aquí. Ahora, por teorema fundamental del cálculo, esto me va a quedar, integro aquí, me va a quedar directamente esto, eta parcial de f respecto a y', evaluado de x1 a x2, más, ahora el término que me interesa, x1 a x2, parcial de f respecto a y, menos la derivada respecto a x de la parcial de f respecto a y'. Todo integrado respecto a x. Y multiplicado por una eta. ¿Ok? Pero, no. Perdón, se me olvidó decir una cosa de la y', que, bueno, la y mayúscula, que por cierto ya borré, y de la eta en general. Voy a pedir que la eta en x1 sea igual a la eta en x2 y sea 0. ¿Por qué 0? Porque estamos considerando variaciones respecto al camino más cercano, pero siempre nos interesan que estos dos puntos siempre sean constantes, los puntos iniciales y finales del camino, sino que ahora lo estamos haciendo. Entonces, por eso pedimos esta condición. Y esta condición, lo que nos va a dar aquí, lo estamos evaluando en x1 y en x2 eta. Entonces, los dos son 0, entonces todo esto se va al lado. Y, finalmente, nos va a quedar lo que estábamos buscando. Integral de x1 a x2 de eta parcial de f respecto a y menos la derivada respecto a x de la parcial de f respecto a y' de x. Y todo esto, si recuerdan, esto era la derivada de s respecto a alfa. Y por lo que buscamos, por cálculo, esto pedimos que sea 0 para encontrar un punto estacionario. Ahora, entonces esto va a ser 0, pero esto va a ser 0 siempre. Ahora, ¿por qué? Ahora los voy a argumentar que esta parte de aquí adentro debe ser siempre 0. ¿Por qué? Y bueno, estamos además pidiendo continuidad. Pero supongan que este término de aquí no es 0. Este es un término arbitrario, porque es una variación del camino correcto. Entonces, digamos que si esta es una función continua en general, que va así, necesariamente si es un integral que no es 0, pero y es continua, necesariamente va a cruzar al 0, por el teorema del valor medio de integrales. Ahora, si se fijan, podemos que eta podemos hacerla que sea positiva cuando está aquí y negativa cuando está aquí. Entonces al multiplicarlas me va a quedar como una cosa así. Siempre va a ser positiva y esa cosa
esa integral siempre sería mayor a 0, lo cual es una contradicción. No puede pasar eso. Entonces, bueno, y esto la única razón por la que es cierto es porque es para toda eta, es arbitrario. Entonces, pues ya tenemos que, por esto que les acabo de argumentar, finalmente vamos a tener que lo de adentro va a ser 0. Y así es como llegamos a las ecuaciones de Euler-Lagrange, que es el equivalente a volver estacionario el camino. Es decir, a veces encontrar el mínimo, a veces el máximo o a veces ninguno. Eso es importante. Depende del problema. Por ejemplo, en el de la luz o en el del camino es muy claro que estamos encontrando un mínimo. Hay problemas donde va a ser claro que encontramos un máximo y otros donde no es nada claro. En ese caso necesitamos averiguar más. Pero en general ya tenemos nuestra solución. La parcial de f respecto a y menos la derivada respecto a x de la parcial de f respecto a y' debe ser 0. Esta es nuestra gran ecuación para minimizar cosas. La voy a aplicar ahora para el primer ejemplo que les di, el de la distancia mínima de 2 puntos. ¿Se acuerdan? La fórmula que ya les había deducido. Esto es 1 más y' de x al cuadrado de x. Esto es el término que tenemos que minimizar. Entonces, ¿cuál es la parcial de... Bueno, a esto le voy a renombrar como f. ¿Cuál es la parcial de esta cosa respecto a y? Esto es 0. ¿Por qué? Porque no depende de y. ¿Cuál es la parcial respecto a y'? Pues esta es y' entre raíz de 1 más y' de x cuadrada. Ahora, si esto, y esto igualado a esto, ahora si le saco su derivada respecto a x, me tiene que dar 0 porque tienen que ser ambos iguales. Y si tenemos que la derivada es 0, lo de adentro debe ser constante. O sea, lo que tenemos va a ser que y1 más y' de x, me voy a quitar el x, solo 1 y más y', esto debe ser una constante. Ajá. Y perdón. Lo voy a elevar. Aquí es un y' cuadrado, perdón. Lo puedo elevar al cuadrado. Es una constante. Si lo elevo al cuadrado, sigue siendo una constante. Entonces me va a quedar que y' al cuadrado es igual a una c por 1 más y' cuadrado. Puedo despejar la y sin problema y me va a dar que esta y' cuadrada va a ser una constante de un segundo y entonces esta y' va a ser también una constante. Y el resultado de esto es que la integral de esto es una pendiente. Si esta constante la llamo m, el resultado de esto es y es igual a mx más d, o sea, una recta. Lo cual demuestra que, lo que es muy obvio, la distancia más corta entre dos puntos sí es una recta. Eso es lo que queremos decir con todo esto. El segundo problema... ahora vamos a considerar qué pasa cuando tenemos dos variables. En este caso estamos hablando, por ejemplo, un intervalo que es de x cuadrada más de y cuadrada. Y esto lo podemos interpretar como una x' de u cuadrada más una y' de u cuadrada respecto a u. O sea, ahora lo que estamos considerando son que ambas variables dependen de un parámetro. Estamos considerando ecuaciones parametrizadas. Y en este caso la integral que queremos minimizar va a ser, de un punto u1 a un punto u2, de una f que va a ser de x, de y, de x', de y', y también va a depender de la u, implícitamente. ¿Y qué pasa con esto? Si nos ponemos de vuelta a hacer exactamente todo lo que ya hicimos, que ds respecto de alfa sea 0, esto es equivalente a decir que, como ya saben, esto es que la parcial de f
respecto a alfa, o sea 0. Y bueno, a su vez, todo esto, o sea, esto también va a ser equivalente bueno, espera. Bueno, aquí no puedo tan fácil hacer esto de alfas, pero lo que sí puedo hacer es tomar que la x va a ser igual a la x al camino correcto más un error por, bueno, un alfa por un error de u. Y también que la y va a ser igual a una y de u más una beta por un error de u. Ahora sí, lo que les decía, que la parcial de f respecto a, bueno, o sea, parcial de alfa, o sea, que esta cosa sea 0, o sea, minimizar esto es exactamente lo mismo que pedir que las dos se minimicen, o sea, es exactamente lo mismo pedir que se minimice una a pedir que se minimicen las dos. De hecho, si nos ponemos a hacer de vuelta el mismo procedimiento que ya estuve haciendo, va a resultar que nos van a quedar dos ecuaciones. Una, la Euler-Lagrange de, bueno, la que ya saqué de x, y la otra, la de y. Y ambas tienen que ser 0. Bueno, no lo voy a hacer de nuevo, pero es exactamente a todo lo que ya hice. Entonces, en dos dimensiones nos va a quedar que cuando esto se minimiza es cuando tenemos las ecuaciones que la parcial de f respecto a x sea igual a la derivada respecto a u de la parcial de f respecto a x', y la parcial de f respecto a y sea igual a la derivada respecto a u de la parcial de f respecto a y'. Y bueno, ahora podemos hacer un ejemplo rapidísimo, el mismo ejemplo que ya les acabo de dar, de que es la integral que minimiza los dos puntos, pero ahora con un parámetro. Ahora, repitiendo todo el mismo proceso, me va a quedar que la parcial de esto respecto a x va a ser 0, y también la parcial de f respecto a y, porque no dependen de eso. Aquí me faltan los cuadrados. Y de la misma manera que todo lo que ya había acabado de hacer, me va a quedar que la parcial de f respecto a x' va a ser una constante. Va a ser constante. Y va a ser x' entre la raíz de 1 más la raíz de x' de u cuadrada más x' más y'. Y también el otro me va a quedar exactamente igual. A este le voy a poner una constante 1. Y también la parcial de f respecto a y' también va a ser una constante, le va a poner C2. Y va a ser y' entre la raíz de x' más y'. ¿Qué pasa ahora? Puedo dividirlas, tienen exactamente el mismo denominador, se van a cancelar, y me va a quedar que y' entre x' va a ser un C2 entre C1, que va a ser una pendiente, llamémosle m, y esto a su vez es de y respecto a x. Perdón que esté chueco. Y entonces nos va a quedar de nuevo lo mismo, que y va a ser igual a una constante mx más b. Y bueno, esto era para mostrarles que también esto se puede hacer en dos variables y en general en n variables. En general en n variables va a pasar exactamente lo mismo. En general en n variables es exactamente lo mismo. Y bueno, esto nos va, en mecánica en particular lo vamos a necesitar, porque vamos a tener que una función lagrangiana que va a depender de coordenadas generalizadas. Digamos, llamémosle Q1, Q1', y así hasta una Qn y
Qn' y del tiempo. Y lo que vamos a pedir va a ser que la parcial de la lagrangiana, bueno, de esta función respecto a Qi va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de la parcial de la lagrangiana respecto a Qi'. Y esto va a ser para todo I. Todas tienen que satisfacer esto. Y bueno, esta es en general la forma en que se va a resolver. Hay otro ejemplo que es la brachistocrona, pero ese es de hecho un quiz que ya hicimos y la solución la voy a poner aparte de esa. Pero bueno, esto fue cómo funciona en general el cálculo de variaciones y un resumen del capítulo 6, que es justo eso, cálculo de variaciones. Muchas gracias.